¿Qué ocurre cuando una idea asusta tanto al poder que no basta con matar al hombre que la representa? En una aldea perdida de Bolivia, el cuerpo de Che Guevara fue exhibido y mutilado para enviar un mensaje al mundo, un acto tan real como perturbador que pocos se atreven a contar completo. Hoy recorremos esa escena como si fuera un documental de naturaleza humana, observando cómo el miedo, la política y la propaganda se cruzan en un solo instante. Quédate hasta el final para entender por qué este episodio sigue persiguiendo a la historia. Y si te impacta, recuerda suscribirte y dejar tu like para no perderte lo que casi nadie se atreve a mirar. El cerco en la selva boliviana no fue un accidente ni una improvisación, sino el final anunciado de una cacería larga, silenciosa y meticulosa. Che Guevara llevaba días debilitado, con el cuerpo castigado por el hambre, el cansancio y el asma, mientras sus perseguidores estrechaban el anillo. No era solo un hombre armado huyendo, era un símbolo que debía ser neutralizado para siempre. En ese entorno áspero, entre aldeas remotas y caminos que apenas existían, la persecución adquirió un tono casi ritual, como si la historia misma se hubiera detenido para observar cómo se cerraba una etapa incómoda para muchos poderes. Cuando finalmente fue capturado, el silencio pesó más que los disparos. No hubo juicio, ni escenario heroico, ni última batalla épica como tantas veces se había contado en panfletos y consignas. Hubo una habitación pobre, miradas tensas y una orden que venía de más arriba. En ese instante, el revolucionario dejó de ser estratega, médico frustrado y figura internacional para convertirse en prisionero, reducido a carne vulnerable. Lo que sucedió después no buscaba solo eliminarlo físicamente, sino romper el mito antes de que pudiera crecer aún más. La ejecución fue rápida, pero lo verdaderamente perturbador vino después. El cuerpo fue exhibido sin pudor, fotografiado como una prueba, como si la imagen tuviera que viajar más lejos que cualquier bala. Aquellas instantáneas no eran recuerdos personales, eran mensajes políticos dirigidos a enemigos, aliados y curiosos. La escena, casi teatral, pretendía demostrar que el hombre que había desafiado imperios podía ser reducido a un objeto inmóvil sobre una mesa, observado sin respeto ni solemnidad. La mutilación posterior añadió una capa de horror difícil de justificar incluso en contextos de guerra. Cortar las manos no fue un gesto impulsivo, sino una decisión calculada para confirmar identidades y sofocar rumores. Las huellas dactilares se convirtieron en el argumento definitivo contra cualquier esperanza de supervivencia. No se trataba solo de matar al guerrillero, sino de asesinar la posibilidad de que su figura reapareciera en la selva como leyenda viva, capaz de reagrupar voluntades. Durante años, su nombre había sido sinónimo de peligro para gobiernos, ejércitos y empresas. No porque comandara ejércitos gigantescos, sino porque encarnaba una narrativa poderosa, capaz de cruzar fronteras sin pasaporte. En un mundo atravesado por desigualdades brutales, su discurso encontraba oídos atentos entre estudiantes, campesinos y militantes. Esa combinación de carisma, convicción ideológica y acción directa lo convirtió en un objetivo prioritario para muchos regímenes. Antes de ese final, su vida había transitado caminos inesperados. De estudiante de medicina pasó a viajero incansable y de observador curioso a militante radicalizado por lo que veía. Las rutas polvorientas de América Latina le mostraron una pobreza estructural que no aparecía en libros académicos, enfermedades evitables, niños sin futuro y trabajadores atrapados en sistemas injustos moldearon su visión del mundo con más fuerza que cualquier tratado teórico. Aquellos viajes no fueron simples aventuras juveniles, sino experiencias formativas profundas. En hospitales improvisados y aldeas olvidadas, comprendió que la miseria no era casual, sino consecuencia de estructuras económicas y políticas arraigadas. Esa comprensión alimentó una rabia que, con el tiempo, se transformó en ideología. Para él, la revolución dejó de ser una palabra abstracta y pasó a ser una urgencia moral. Su encuentro con otros revolucionarios
terminó de definir su destino. Junto a líderes carismáticos, encontró un proyecto concreto donde aplicar sus ideas. En los campamentos, mostró disciplina férrea y una dureza que sorprendía incluso a sus aliados. La justicia revolucionaria que defendía no admitía medias tintas, y eso lo llevó a decisiones extremas que aún hoy generan debates intensos sobre su figura. En el poder, esa misma rigidez se trasladó a la gestión política y económica. Asumió responsabilidades para las que tenía convicción, pero no siempre experiencia. Las decisiones tomadas con prisa ideológica tuvieron consecuencias duras para la población. La economía se resintió, los errores se acumularon y las tensiones internas crecieron, erosionando su influencia dentro del propio proyecto que había ayudado a construir. Mientras tanto, el contexto internacional se volvía cada vez más peligroso. Las grandes potencias miraban con desconfianza cualquier intento de expansión revolucionaria. El miedo a perder control sobre regiones enteras impulsó intervenciones encubiertas, apoyos a golpes de Estado y campañas de desinformación. En ese tablero global, su figura era vista como una chispa capaz de incendiar territorios enteros. Lejos de replegarse, decidió llevar la revolución más allá de sus fronteras. África y luego Bolivia se convirtieron en nuevos escenarios de un sueño que ya no contaba con las mismas condiciones ni apoyos. Terrenos desconocidos, barreras culturales y problemas de salud minaron su capacidad de acción. La estrategia que había funcionado antes se mostró ineficaz en contextos distintos. El aislamiento fue progresivo y cruel. Sin respaldo popular suficiente, con comunicaciones frágiles y errores tácticos acumulados, el grupo quedó expuesto. Cada paso era observado, cada movimiento delatado. La selva, que alguna vez simbolizó refugio y resistencia, se transformó en una trampa cerrándose lentamente. Tras su muerte, ocurrió algo paradójico. El intento de borrar su influencia produjo el efecto contrario. Las imágenes del cuerpo expuesto recorrieron el mundo y encendieron imaginarios. Para unos, confirmaban la derrota de un peligroso insurgente. Para otros, sellaban el nacimiento de un mártir. El rostro severo pasó a estamparse en paredes, camisetas y pancartas, separado muchas veces de la complejidad real de su vida. Con el tiempo, su figura fue simplificada hasta convertirse en icono. Se omitieron contradicciones, errores y actos violentos mientras se exaltaban ideales y gestos simbólicos. La historia, como tantas veces, eligió fragmentos convenientes. Ese proceso explica por qué sigue generando admiración y rechazo con la misma intensidad décadas después. Entender lo que le hicieron no implica justificarlo ni condenarlo de forma automática. Implica mirar de frente un episodio donde el miedo al símbolo fue tan grande como el rechazo al hombre. La exhibición y la mutilación revelan hasta qué punto los poderes buscan controlar no solo territorios, sino relatos. Matar el cuerpo no fue suficiente. Había que intentar matar la idea. Ese intento, sin embargo, fracasó parcialmente. Su nombre sigue apareciendo en debates, libros y documentales. La pregunta ya no es quién fue exactamente, sino por qué su final sigue incomodando tanto. Tal vez porque refleja una verdad incómoda sobre cómo se gestionan los desafíos al orden establecido. La historia de su captura y muerte no es solo el cierre de una biografía intensa, sino un espejo de las tensiones del siglo pasado. Nos recuerda que la violencia política deja huellas profundas, incluso cuando se pretende justificar como necesaria. Si este recorrido te ha hecho reflexionar, recuerda dar like y suscribirte para seguir explorando historias que incomodan y despiertan preguntas. Y déjame en los comentarios qué parte de esta historia te impactó más o qué figura histórica te gustaría analizar a continuación.